Dios les bendiga grandemente. Es un placer saludarles de nuevo. Mi nombre es Antonio Alalde y bienvenidos a un episodio más de este podcast dedicado a ustedes, ¿verdad? Más allá del culto. Hoy tenemos el placer de tener un invitado bastante especial. Voy a dejar que se presente. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jesús López. Soy de Guatemala. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de el poder venir acá a compartir con los hermanos. Tengo una familia linda, mi esposa, 5 hijos, así que estoy agradecido con el Señor. Amén. Hermano Jesús López, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, de verdad es un placer tenerlo aquí con nosotros. Hoy sé que usted tiene un testimonio bastante grande, maravilloso de parte del Señor, que Dios le ha permitido experimentar, a lo cual cuando estuvimos hablando sobre ese testimonio, estaba tratando de encontrar en sí un tema para de alguna forma generalizarlo, ¿verdad? Y estaba pensando mucho en la decadencia espiritual. Cuando nos alejamos de Dios, ¿verdad? Tan sutilmente, tan despacio, y al final nos damos cuenta que nos hemos alejado bastante como para volver de repente. Entonces, poniéndolo de esa perspectiva sobre la decadencia espiritual, para usted qué es la decadencia espiritual? ¿Cómo lo podría describir? Para mí la decadencia espiritual es prácticamente no depender del Señor, depender de uno mismo. Y creo que ese es un error grande de nosotros, depender de nosotros mismos. Decadencia espiritual es que prácticamente no oro, no leo la palabra, y eso no es recomendable para nosotros. Exacto, me acuerdo hace poco que estuvimos hablando sobre este tema, creo que fue una célula, estuvimos hablando de esto y decimos, bueno, es que el alejarse de Dios es sin síntomas, o sea, es tan sutil, como una enfermedad sin síntomas. O sea, poco a poco vamos dejando la oración, como usted lo mencionaba, el congregarnos constantemente, la lectura de la palabra, y cuando menos esperamos, ya estamos bastante alejados. Entonces, como estuvimos hablando, ¿verdad? Y también es bien sabido que el alejarnos de Dios, ya conociendo del mismo, nos lleva a tratar de llenar ese espacio que solamente Dios puede llenar, pero como seres humanos buscamos ese sustituto, como tratar de llenar el espacio que Dios ocupa en nuestras vidas con otras cosas, con los placeres de la vida, los placeres de la carne. Muchos ¿verdad? Se refugian en el alcohol, en las drogas, en el cigarro, en tantas cosas, inclusive está en entretenimiento, en la televisión, en la música secular, qué sé yo. ¿Y qué me puede decir de esto? ¿Cuál es su experiencia, digamos, si lo pudiésemos llamar de alguna forma? Sí, yo creo que algo bastante importante es de que no podemos nosotros ignorar las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo es muy sutil y a veces poquito a poquito nos va induciendo o vamos cediendo a muchas cosas que él nos va presentando. Y la palabra de Dios dice que no debemos ignorar sus maquinaciones, o sea, estar alerta, porque él va a buscar de muchas formas a hacernos quizás hacer o ceder a lo que él nos ofrece. Así es, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, ¿verdad? Sino contra potestades, con nuestro enemigo común, que es Satanás. Ese enemigo tan, ¿verdad? Común, pero tan sutil. Ahora, si me permite, ¿verdad?, entrarme a su caso personal, a su experiencia personal en que usted pasó hace tiempo acerca de ese, digámoslo, alejamiento, ese enfriamiento. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué experimentó usted? ¿Qué síntomas empezó a notar? ¿Verdad? Esos síntomas, primeros síntomas que uno se da cuenta que las cosas están cambiando. Sí, yo creo que uno de los síntomas que yo noté en mi vida personal era de que creía que estaba firme, creí que estaba fuerte, o sea, creerme
autosuficiente. Y una de las formas en la cual noté fue la falta de oración, la falta de estudiar la palabra, o sea, el perder comunión con el Señor. Esos me llevaron prácticamente a hacer cosas que no le agradaron al Señor. ¿Notó algunos cambios en su relación matrimonial, en su relación con la familia? Prácticamente sí, cambios bastante distintos a los que habían antes, porque al enemigo, él es bien sutil, y cuando uno empieza a abrirle puertas, no solo nos afecta a nosotros, sino también afecta a nuestro matrimonio, afecta a nuestros hijos, no solo en la vida emocional, sino también espiritual, porque según la palabra de Dios dice que nosotros somos los sacerdotes, somos la cabeza, y cuando la cabeza o el sacerdote está mal, la familia también viene a ser afectada. Es como un dominó. Claro. Que una pieza va tirando a otra, va tirando a otra, va tirando a otra, y eso se conoce como un efecto dominó. Ahora, ¿qué pensamientos venían a usted, verdad, en esa etapa, digámoslo, de alejamiento? ¿Qué pasaba por su mente? ¿Qué pasaba por la mente de Jesús López al encontrarse en esa situación? Bastantes pensamientos bastante confusos, porque el enemigo siempre, él va a usar y va a tirar sus mejores dardos. Y una de las estrategias que él usa es que a veces nos hace sentir solos, a veces nos hace sentir que no hay nadie con nosotros, incluso a veces nos hace pensar o dudar que aún Dios no está con nosotros, ¿ve? Y creo que ese es uno de los problemas que yo pude notar, que me sentí solo, y la verdad es que nunca estuve solo, pero eso nos hace creer el enemigo, que está solo, nadie está contigo, ni aun Dios está contigo, pero eso es toda una mentira. Pero lo lindo de todo esto es que Dios siempre está con nosotros. Exacto. ¿Usted recibió algún tipo de ayuda, de consejo en ese momento de alguien específico, ya sea de la iglesia, ya sea algún familiar que haya, digámoslo de alguna forma, pues, haberse puesto en la brecha por usted o con usted? Sí, gracias a Dios tuve varios hermanos que me dieron consejo, pero la quien más estuvo ahí a través de la oración, consejo, fue mi esposa. La ayuda idónea que Dios me dio. A veces el descuido, a veces nos lleva a riesgos, pero la palabra de Dios dice que mejor son dos que uno, y le agradezco a Dios por la vida de mi esposa, porque fue prácticamente una pieza bastante importante. Al yo sentirme solo, al yo sentirme mal, triste, desesperado, siempre ella me daba palabra, que Dios estaba conmigo, que Dios siempre cuidaba de mí, y eso ayuda bastante, y eso nos fortalece bastante y nos hace estar confiados en el Señor. Sí, yo creo que ahí se cumple, ¿verdad? El compromiso que uno hace cuando uno se casa, de estar en las buenas y en las malas, ¿verdad? En la enfermedad, en la sanidad, en la prosperidad, ahí se cumple. Porque de decirlo, es muy fácil decir esas palabras, es muy fácil decir, sí, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Pero hasta que no llegue ese tiempo malo, verdaderamente uno se da cuenta, ¿verdad? Y yo, bueno, soy testigo de la relación que usted tiene con su esposa, con su familia. Para mí siempre han sido un ejemplo, ¿verdad? De perseverancia, ¿verdad? De amor mutuo en familia. Sé que tiene varios hijos, no los he contado. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 5 hijos. Son cinco hijos. La mayor. La mayor tiene 20 años, 20 la años. segunda 16, el tercero tiene 7 años, y el cuarto tiene 5 años, y el otro también tiene, para 5 años va. Entonces es una gran bendición. Es una gran bendición, Sí. una familia grande. Tiene que lidiar con bastantes, ¿verdad? Formas de ser y diferentes experiencias, pero eso es maravilloso, cómo se han mantenido, cómo han, ¿verdad?, perseverado. Y vemos cuando el enemigo ataca, por ejemplo, al padre de familia, al varón, no solamente está atacando a uno, sino que luego ataca al matrimonio,
ataca a los hijos, ataca a la familia. Y ahora imagínense de sus hijos e hijas, cuántas familias en un futuro van a ser, ¿verdad? Generaciones y generaciones de personas. Entonces, al afirmarse usted, está asegurando que estas familias, ¿verdad?, que van a proceder de sus hijos, van a también, de igual manera, esperemos a tomar ese ejemplo. Ahora, hermano Jesús, cuéntenos un poco acerca de esa experiencia que usted tuvo, esa experiencia, ¿verdad?, sumamente espiritual. Y es lo maravilloso de Dios, que inclusive en nuestros momentos más bajos podemos experimentar su misericordia, su gracia, ese amor. Porque como usted dice, usted se sentía probablemente solo, probablemente desamparado, pero vemos que no es así, vemos que Dios tenía un plan. Cuéntanos un poco, ¿dónde estaba usted y qué pasó? ¿Qué nos puede decir? Sí, yo creo que la misericordia de Dios no van a fallar. Incluso la palabra de Dios dice que aún nosotros siendo infieles, Él va a permanecer fiel. Pero a veces nuestras decisiones o nuestras actitudes nos llevan a riesgos bastante peligrosos, bastante graves. Y me impacta bastante porque en este proceso yo pude ver mucho la misericordia de Dios, no solo hacia mi vida personal, sino aún para mi familia, para mis hijos, porque el plan del enemigo era destruirnos prácticamente. Eso yo no me di cuenta al principio, pero conforme fue pasando el proceso, me di cuenta de que el plan del enemigo era destruirnos prácticamente, no solo como matrimonio, sino como hijos, con mis hijos también. Y el problema es de que cuando el enemigo destruye un matrimonio, destruye los hijos. Pero doy gracias a Dios porque Dios siempre da la victoria. Y Dios siempre está, aún en un momento difícil está. Y esto me ayuda bastante a confiar más en el Señor. Sé que no fue un proceso bastante fácil, sino fue un proceso difícil. Y ese proceso me llevó a mí a riesgos, me llevó a tomar decisiones, me llevó a incluso a hacer cosas que no honraban al Señor. Entonces yo creo que el enemigo, él se viste como ángel de luz, siempre nos va a presentar las cosas bonitas para que nosotros cedamos. Y una vez cedemos, prácticamente Él viene y nos acusa. Él nos hace a veces sentir que aún Dios no nos ama, que aún no merecemos ni siquiera la misericordia de Dios, pero eso es una mentira del enemigo, porque la misericordia de Dios siempre van a estar, siempre el Señor va a estar con nosotros. Entonces, en este proceso fue bastante difícil en mi vida personal, porque yo me acuerdo de que creía estar fuerte, pero a veces no estamos preparados para el día malo. Sí. El día malo va a llegar. Cuando nos escudamos o confiamos en nuestra propia prudencia, en nuestras propias fuerzas, muchas veces en nuestra experiencia. Decir, bueno, yo ya pasé por ciertas experiencias, yo puedo con esto y con lo demás, pero no todo el tiempo es así. Claro. Sí, no, y yo creo que ese fue uno de los errores míos, de que confié mucho en mi persona. No, yo estoy firme, yo estoy fuerte, pero la palabra dice que el que está firme, mire que no caiga. Entonces siempre, para todos nosotros dependemos del Señor, aún en un momento difícil, aún en un momento de prueba, aún en un momento de angustia, siempre dependemos del Señor. Y Él ha prometido estar con nosotros siempre. Sí, en los momentos difíciles vemos su misericordia. Ahora sé que lo que usted vio en visión fue fuerte. ¿Cómo empezó esa visión? ¿O fue solamente una visión o fueron varias? ¿Qué nos puede decir? Fíjese que eso fue un proceso bastante duro en lo personal, porque jamás en mi vida yo había experimentado algo así. Pero todo esto nos lleva a lo que es los vicios. A veces uno quiere llenar ese vacío que hay en uno con medios que no le ayudan a uno. Por ejemplo, los vicios, el alcohol, placeres o por ejemplo las drogas. Pero nada de eso llena lo que hay dentro de nosotros. Aquí el único que lo llena es Jesucristo. Pero lamentablemente yo no me di cuenta en ese momento. Poquito a poco yo fui entrando a cosas que a Dios no le agradaban.
fui entrando a lo que fueron a los vicios, a lo que es el alcohol, y eso me llevó a no solo a poner en riesgo mi vida, sino a poner en riesgo mi matrimonio, a poner en riesgo mis hijos, porque fue una experiencia bastante fuerte. Me acuerdo de que en ese día yo estaba solo en mi carro, estaba desesperado, estaba prácticamente decepcionado, prácticamente mi vida no tenía sentido. Entonces, ese día me acuerdo de que empecé a consumir alcohol, empecé a consumir drogas, y eso me llevó a un riesgo, me llevó prácticamente a algo grave, de que me pasé sobredosis, y la sobredosis prácticamente me llevó a experimentar algo que jamás en mi vida yo he experimentado. Y es algo que yo no le deseo a la humanidad, no le deseo a nadie, porque a veces pensamos de que no es cierto que el infierno existe, no es cierto que el cielo existe, pero en esta experiencia yo pude experimentar dos escenas bastante fuertes en mi vida. Una me impactó bastante, la otra prácticamente no me gustaría ni siquiera en ningún momento pensar volver atrás, porque me acuerdo de que cuando pasó ese día que me pasé de sobredosis, mi corazón empezó a acelerarse, empecé a convulsionar. Yo sentía que la muerte ya estaba. Y me acuerdo de que en ese tiempo empezaron a venir demonios, empezaron a atormentarme, haciéndome sentir de que nadie me podía perdonar, haciéndome sentir que nadie me amaba. Incluso cuando pasó ese momento, en mi mente venía de que yo era cristiano, en mi mente venía de que yo creía en Dios, en mi mente venía que mi esposa oraba por mí, que yo iba a la iglesia, pero eso no funcionó. Entre más yo quería hablar, prácticamente los demonios no me dejaban hablar. Y yo quería mencionar la sangre de Cristo tiene poder, y entre yo quería declararlo, los demonios más me atormentaban, los demonios más me llevaban a un lugar de tormento, un lugar bastante horrible. Lo digo por experiencia propia, nadie me lo contó, sino yo lo viví. Una experiencia que no le deseo a nadie. Los medios que a veces buscamos para llenarnos no son medios que nos van a ayudar, sino al contrario, nos van a hundir, incluso nos apartan del Señor. Y me acuerdo, hermano, de que entre más yo declaraba que la sangre de Cristo tenía poder, los demonios más se burlaban y me llevaban más a ese lugar de tormento. Y entre más yo declaraba a Jesús, más me atormentaban y más me llevaban hacia adentro. Fue un momento bastante difícil, bastante fuerte, pero en ese momento vino algo a mi mente, vino algo a mi corazón, y entrar en sí. Entrar en sí me refiero a de que pude decirle al Señor, reconocí mi condición en la cual yo estaba. Y me acuerdo que yo le dije al Señor, Señor, yo te he fallado. Señor, yo he pecado contra ti. Yo no quiero estar en este lugar. Yo no quiero ir a este lugar, yo quiero estar contigo. Yo te pido perdón. Yo te pido que tú perdones todos mis pecados, porque solo contra ti he pecado y solo tú me puedes sacar aquí. Solo tú eres mi abogado. Perdóname. Y cuando yo empecé a pedirle perdón al Señor, automáticamente los demonios me soltaron. Sí, una escena bastante fuerte, y me acuerdo de que solo Jesucristo me pudo sacar de ese lugar. Porque yo no estuviera vivo, yo estoy bien consciente que no estuviera vivo, pero Jesucristo me sacó de ese lugar. Dios es extremadamente bueno, Dios es extremadamente bueno. Y ahora, tuvo esta sobredosis, ¿tuvo alguna secuela médica después de ese momento? ¿O despertó en el mismo carro donde estaba usted? Fíjese que fue algo bastante lindo, porque cuando el Señor me sacó de ese lugar de tormento,
eso no terminó ahí. No terminó ahí, sino hubo una voz que me dijo, vete de aquí. Yo estaba en mi carro y me decía la voz, vete de aquí, porque ellos lo que quieren es matarte. Yo no sé cómo manejé. Lo único que sí me acuerdo es que intenté llamarle al pastor, intenté llamarle a 3 hermanos y no pude yo hacer la llamada. Intenté y no podía, pero vino a mi mente mi esposa. Y cuando vino a mi mente mi esposa, agarré el teléfono nuevamente. Con todos a los que quise llamar, no pude llamar. Pero con mi esposa sí agarré el teléfono y pude hacer la llamada. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, necesito tu ayuda. Necesito que tú ores por mí. Hay demonios que me están atormentando. Hay demonios que no me dejan tranquilo. Necesito que tú vengas y me ayudes. Y me acuerdo que mi esposa llegó. Cuando mi esposa llegó, pasó algo tan lindo, de que cuando mi esposa llegó, me acuerdo, estaba yo en mi carro y le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque ha sido una mujer guerrera, una mujer que ha sido intercesora, una mujer que ha doblado sus rodillas. Y me acuerdo que cuando ella llegó, ella empezó a orar, a orar, a orar. Y los demonios empezaron a dejarme, los demonios empezaron a irse. Pero no terminó ahí, sino yo ya no pude hablar. O sea, eran varios demonios, ¿ve? Pero quedó uno. Y ese uno no me dejó hablar. Y cuando yo le dije a mi esposa, lo último que me acuerdo que le dije a mi esposa es que había quedado uno todavía. Y cuando le dije eso a mi esposa, ya no pude hablar. Y solo me acuerdo que mi esposa decía, nos vamos a ir para la casa y allá vamos a orar por ti. Y me acuerdo que en el transcurso del viaje vino una alabanza a mi mente. Pero yo no podía hablar. Yo no podía pedirle esa alabanza a mi esposa. Venía una alabanza a mi mente. Venía una alabanza y yo sabía que esa alabanza me iba a hacer libre. Porque había creído en el Señor que Él me iba a libertar. Pero no podía hablar. Yo quería hablarle, incluso intenté hablarle, pero no podía hablar. El demonio no me dejaba hablar. Y me acuerdo que mi esposa pidió su teléfono. Y cuando mi esposa pidió su teléfono, puso la alabanza que yo estaba en mi mente. Gloria a Dios. Cuando mi esposa puso esa alabanza, automáticamente el demonio se fue. Dios es bueno. Sí, y la alabanza que venía en mi mente era, ya no soy esclavo más del pecado. Entonces, allí Dios me libertó. No es que ahí terminó todo. Fue un proceso en el cual tiempo de restauración, tiempo de buscar al Señor, tiempo de hacer las cosas nuevas nuevamente. Sí, ese proceso, ¿verdad? Dios se encarga de salvarnos, de limpiarnos, de sanarnos, pero también depende mucho de nosotros, de las decisiones que vayamos tomando después de esta liberación, ¿verdad? Que Dios hace en nuestras vidas. ¿Qué cambios empezó a notar usted después de esta experiencia? ¿Qué cambios en su vida espiritual, en la vida de con su familia? Uno de los cambios que yo empecé a notar, hermano, era que aunque yo no quería, pero había una necesidad en mí. Porque el enemigo no terminó ahí, sino él siguió siempre insistiendo, siguió siempre buscando formas para que yo volviera nuevamente. Pero algo en lo cual yo pude notar era que siempre pude sincerarme con el Señor. Y eso me ayudó y a través de la sinceridad que yo tuve con el Señor, yo pude ser libre. O sea, el expresarle al Señor mi condición, el reconocer que yo le había fallado al Señor. Porque cuando uno no declara, cuando uno no confiesa con sus labios de que uno le ha fallado al Señor, uno es esclavo del enemigo. ¿Ve? Y algo que me ayudó en ese proceso fue que
En la palabra habla, en Proverbios 28, si no estoy mal, habla de que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y me acuerdo que en ese proceso que empecé a ver el cambio en mí, mi carne me decía que no, pero había algo dentro de mí que me decía, no, necesitas orar. Y intentaba orar y no podía. Lo único que hacía era llamarle a los hermanos que estaban conmigo apoyándome en ese proceso. Yo les decía, hermano, por favor, ayúdeme a orar. Esto y esto me está pasando. Aunque yo no oraba como oraba antes, pero mi espíritu empezaba a decirle al Señor, Señor, yo necesito un cambio en totalidad. Y así pues, empecé a notar cambios en mi vida, empecé a buscar, empecé a orar, empecé a estudiar la palabra, me empecé a congregar más a la iglesia, porque incluso me había apartado de la iglesia. Es una de las primeras cosas que cuando uno cae en esas situaciones se aleja uno, ya sea a veces por la pena, por la vergüenza o inclusive uno quiere, ¿verdad? El enemigo lo lleva a apartarse, porque sabe que uno apartado de la congregación y todo es uno muy vulnerable. Ahora veo que tuvo un grupo de hermanos, aparte de su esposa, usted lo menciona, que tuvo un grupo de hermanos que estuvieron ahí, ¿verdad? Dispuestos a orar con usted. ¿Qué tan importante es rodearse de personas así, de hermanos guerreros, intercesores, que le ayuden a uno? Es de suma importancia, hermano, y yo creo que el poder está en la oración. Y cuando los hermanos, bien me acuerdo que lo hacíamos por videollamada, nos conectábamos en las llamadas, aunque yo no oraba, le digo, vuelvo y repito, pero dentro de mí había una necesidad. Y yo le decía, hermano, me está costando orar, pero yo necesito que ustedes sigan orando por mí. Dios va a hacer la obra, Dios va a terminar su obra. Y me acuerdo de que los hermanos nunca me dijeron que no, siempre ahí estaban. A cada momento que yo les llamaba, hermano, mire, necesito que me ayude a orar, me siento así. Mire, hermano, necesito que me ayude a orar, esto y esto estoy pasando. Siempre estuvieron dispuestos y yo creo que la victoria la obtuvimos a través de la oración, a través de la unidad. ¿Ve? Y eso es lo que Dios quiere, ¿ve? De que siempre oremos uno por otro y eso me ayudó bastante. Sí, la palabra nos dice que llevemos nuestras cargas los unos con los otros. Yo creo que ahí se demuestra la verdadera hermandad, la verdadera unidad en el pueblo del Señor, no dejándonos. Porque es fácil criticar a alguien, es fácil juzgar a alguien que ha de alguna forma caído, de alguna forma alejándose. Dicen por ahí que es más fácil dar el pie que dar la mano, ¿verdad? Porque la persona está caída. Pero sí, le damos las gracias al Señor por las personas, los hermanos que están dispuestos a levantar, a ayudar a levantarse a aquella persona que está caída. Bueno, resumiendo, ¿verdad? Nuestro tema central, que es la decadencia espiritual, el alejamiento, ¿verdad? De Dios y su testimonio, su experiencia. Si pudiese usted darle un consejo, darle unas palabras a las personas que nos están escuchando, ¿cuáles serían? ¿Qué consejo daría usted? Mi amigo, tú que nos vas a ver, tú que nos vas a escuchar, el mensaje que Dios me daba era de que el plan de Dios es que todos seamos salvos. El plan de Dios es de que todos vayamos al cielo. Y Él quiere salvarte en esta noche. Él quiere darte la oportunidad de que tú vengas a Él. Hay dos caminos. Hay un camino ancho y un camino angosto. El camino angosto es Jesucristo. Y solo en Jesucristo podemos encontrar la salvación. Solo es a través de Jesucristo que nosotros podemos encontrar el perdón. Así que la invitación que yo te hago en esta noche es que tú le entregues tu vida a Jesucristo. Todos queremos ir al cielo, pero necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Existe el infierno, pero ese lugar no fue creado para la humanidad. Eso fue creado para Satanás y sus demonios. El cielo fue creado para la humanidad y ese es el plan de Dios. Que todos un día nos presentemos delante de Él, que todos un día estemos con Él. Así que la invitación es que reconozcas a Cristo como tu Señor y Salvador.
Así es, definitivamente. Hermano Jesús, muchísimas gracias por compartir este testimonio, esta experiencia que usted pasó. Sé que a veces no es fácil tanto para uno ni para el otro hablar de esos temas tan personales, pero creo que es necesario testificar al mundo, testificar lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando, ¿verdad? Muchas gracias por seguirnos y recordándoles, la decadencia espiritual no empieza de la noche a la mañana, ¿verdad? El descuido, el ir dejando la oración, ir dejando la lectura de la palabra, el no congregarnos, ¿verdad? Son esos primeros síntomas en los cuales debemos de poner bastante atención, de que nos estamos alejando de Dios y necesitamos verdaderamente ver de dónde hemos caído, dónde nos hemos quedado y seguir adelante por el buen camino. Les seguimos invitando a que se suscriba a nuestro canal, Ministerio Más que Vencedores, de igual manera que active la notificación en la campanita, si no lo ha hecho. ¿Para qué? Para que reciba las notificaciones cuando subimos un nuevo video. De igual manera, le invitamos a que comente estos videos, que los comparta con sus seres queridos y de esa manera usted se hace colaborador de este hermoso proyecto Más Allá del Culto. Dios le siga bendiciendo.